Saludos y bienvenidos a mi canal. Yo soy el profe Marciano y en esta ocasión te enseñaré a cómo construir un gráfico circular en Excel. Aquí tenemos la variable color favorito, una variable cualitativa cuyos valores son rojo, azul, blanco, negro, rosado y sus respectivas frecuencias. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los valores de la variable con sus respectivas frecuencias. Nos vamos a insertar. En insertar aquí tenemos los gráficos circulares. Seleccionamos el primero y listo. Ahí tenemos un gráfico circular. Aquí nos muestra las opciones de algunos diferentes gráficos, algunos con los porcentajes. Entonces vamos a seleccionar el que más nos guste. Yo seleccioné el primero. El título de gráfico que vamos a ponerle aquí arriba será el nombre de la variable, que es color favorito. Color favorito, el nombre de la variable. Y ahora le vamos a dar formato al gráfico. Bien, vamos a poner los porcentajes un poquito más grandes. Por lo tanto, damos clic en uno de los porcentajes, se me seleccionan todos, vamos a inicio y vamos a poner el tamaño de los porcentajes en 16. Ven como ya han crecido los porcentajes. Ahora entonces vamos a hacer que cada color coincida con los colores que tenemos aquí en el color de la variable. Vemos que rojo es 3. Este representa el rojo. Por lo tanto, cliqueamos 2 veces encima del color. Vemos que se nos seleccionan todas las áreas. Le damos doble clic. Se me seleccionan todas las áreas. Luego cliqueamos una sola vez encima del color que quiero cambiar. Ahí me queda seleccionado solo la área que le quiero cambiar el color. Vamos acá donde está la cubetica de pintura. Bajamos y seleccionamos el color que queremos, que es rojo. Ya tenemos rojo. El siguiente color es azul, que es esta área. Una sola vez encima me queda seleccionada esa área. Vamos a la cubetica de pintura y seleccionamos el azul. Luego está la siguiente área, que es blanco. Cliqueamos una sola vez, me selecciona las áreas. Buscamos la cubetica de pintura y seleccionamos el blanco. Pero para que no me coincida con el color del fondo del gráfico, vamos a seleccionar este color, un poquito más oscuro. Luego seleccionamos el siguiente color, que va negro. Una sola vez, se me selecciona el área y vamos a negro. Luego está el rosado, la última área. Seleccionamos y buscamos el rosado, este rosado, y ahí tenemos el gráfico circular o de pastel para la variable color favorito. Esperamos que este video te haya sido de mucha utilidad. Te invito a que te suscribas a mi canal, que comente, que le dé like y nos vemos en el próximo video.